¿Sabías que las grandes empresas tienen un secreto infalible para alcanzar sus metas y que tú también puedes aprovecharlo para mejorar tus finanzas personales? Este método es tan poderoso que transforma sueños en realidad mediante pasos simples pero efectivos. En los próximos minutos, descubrirás cómo puedes ahorrar para ese viaje que tanto anhelas, comprar tu primer auto o incluso construir un fondo de emergencia. Prepárate para aprender cómo el método SMART puede cambiar por completo tu vida financiera. No es magia, es una estrategia probada que, usada con constancia, te permitirá lograr tus objetivos sin estrés y de manera estratégica. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de aprender podría convertirse en el punto de inflexión que transforme tu relación con el dinero para siempre. Las metas funcionan como un GPS en tu vida. Te muestran hacia dónde vas y cuál es la ruta más eficiente para llegar. ¿Qué ocurre cuando ese GPS no tiene una dirección específica o está mal configurado? Simple, te pierdes. Es lo mismo que sucede cuando intentas ahorrar sin un plan claro. Por eso, las grandes compañías no dejan nada al azar y diseñan objetivos medibles para cada proyecto. De hecho, el método SMART nació en los años 80 como una herramienta empresarial, respaldada por expertos en negocios, y su eficacia ha sido probada en incontables escenarios. Pero aquí viene la buena noticia. No necesitas ser una corporación gigantesca para aplicarlo. Tú mismo puedes utilizar esta misma estrategia para impulsar tus finanzas personales. El nombre SMART proviene de 5 principios fundamentales. 1. Específico. 2. Medible. 3. Alcanzable. 4. Relevante. 5. Con plazo definido. A simple vista podría parecer un concepto teórico, pero en realidad es una guía práctica que te ayudará a trazar un camino claro, paso a paso, para que tus sueños financieros se conviertan en logros tangibles. Piensa en el método SMART como un mapa detallado que te indica cada punto de parada hacia tu objetivo final. Una vez que lo domines, podrás aplicarlo para cualquier meta financiera, desde un pequeño ahorro mensual para imprevistos hasta inversiones a gran escala con miras a la libertad financiera. El primer gran paso consiste en definir con exactitud lo que deseas. Si no sabes con certeza qué quieres lograr, será muy difícil, por no decir imposible, que lo consigas. Mucha gente comenta, quiero ahorrar dinero, pero eso no es una meta, sino una intención vaga. ¿Ahorrar para qué? ¿Cuánto? ¿Con qué objetivo concreto? Tomemos el ejemplo de un viaje. En lugar de decir, quiero ahorrar para viajar, es mucho más efectivo decir, quiero ahorrar $5,000 para un viaje a Japón que haré en verano, el cual incluirá vuelos, alojamiento y actividades turísticas. Esto funciona en dólares o en cualquiera sea tu moneda. ¿Notas cómo el lenguaje cambia por completo? Ahora sabes qué quieres lograr. Ahorrar para un viaje. ¿Cuánto necesitas? $5,000. ¿Y para cuándo? Verano. Este grado de detalle elimina la confusión y te proporciona una motivación firme. Sin esta claridad, es fácil desistir o perder el rumbo en medio de gastos inesperados. Piensa en cualquier gran empresa. No se limitan a decir, queremos ganar más dinero. Ellos definen metas muy específicas, como aumentar sus ventas un 20% en un trimestre a través de una campaña de marketing puntual y la expansión a nuevos mercados. Siguiendo ese mismo patrón, empieza por dejar por escrito tu meta de forma concreta. Al establecer algo tan preciso, te resultará más sencillo dar el primer paso. Paso 2. Haz tu meta medible. De nada sirve tener un objetivo ambicioso si no puedes saber qué tanto avanzas en él. Las empresas exitosas usan métricas, indicadores clave de rendimiento, KPI, y reportes detallados para saber si van por el buen camino. Tú puedes hacer exactamente lo mismo, sin complicarte la vida. Supón que tu meta es ahorrar $5,000 en un año. Para hacerlo medible, divide esa cantidad entre 12 meses.
verás que necesitas ahorrar alrededor de $417 al mes, lo que equivale a unos $14 al día. ¿No se siente más alcanzable cuando lo desmenuzas de esta forma? Con esa meta diaria o mensual, no te parecerá un objetivo imposible. Puedes apoyarte en herramientas como hojas de cálculo, aplicaciones de finanzas personales o incluso el clásico método de los sobres o un frasco físico donde vayas colocando tu dinero. Lo importante es llevar un registro visible de tu progreso. Imagina la sensación de victoria cuando abres tu app financiera y ves que ya has reunido el 25% o el 50% de tu objetivo. Funciona como un impulso emocional para seguir avanzando. Piensa, cada progreso que veas, por mínimo que sea, es un paso más cerca de tu meta. Paso 3. Asegúrate de que tu meta sea alcanzable. Hay una gran diferencia entre soñar en grande y poner metas imposibles. Soñar te impulsa a salir de tu zona de confort, pero si defines un objetivo financiero demasiado elevado que exceda de manera irreal tu capacidad de ahorro, solo acabarás frustrado. Para evitar eso, debes ser honesto contigo mismo y con tus circunstancias. Supongamos que tienes un salario de $2,000 mensuales y gastos fijos de $1,800. Ahorrar $500 al mes equivaldría a un esfuerzo enorme y podría generar estrés y frustración si no es viable de verdad. Pero ahorrar $200 podría ser mucho más razonable y con el tiempo lograrás un impacto significativo en tus finanzas personales. Recuerda, la clave es la constancia. No importa si empiezas con pequeñas cantidades, lo esencial es el hábito de ahorrar de manera regular. Si tu presupuesto es ajustado, busca formas de optimizarlo. Revisa tus gastos hormiga, esas pequeñas fugas de dinero en café, snacks o delivery. Evalúa las suscripciones que no usas. Haz una lista de compras antes de salir al supermercado para evitar derroches, etc. Cada ajuste, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia a largo plazo. Las grandes compañías también optimizan recursos. Siempre revisan dónde están las fugas financieras y ajustan presupuestos para ser más competitivas. Haz lo mismo con tus finanzas y verás que tus metas se vuelven más alcanzables de lo que creías. Paso 4. Asegúrate de que tu meta sea relevante. Aquí viene la parte más emocional. ¿Por qué estás ahorrando? ¿Qué papel juega ese objetivo en tu vida? Si no te motiva lo suficiente, tal vez te resulte sencillo abandonar a mitad del camino. El método SMART da especial importancia a que tu meta sea relevante, es decir, que tenga un propósito verdaderamente significativo para ti. Si ahorras para un fondo de emergencia, piensa en la tranquilidad que tendrás al saber que, ante cualquier eventualidad, podrás cubrir tus gastos sin caer en deudas. Si ahorras para un viaje soñado, cierra los ojos e imagina las experiencias, paisajes y recuerdos inolvidables que podrás construir durante esos días. Si ahorras para comprar un coche, proyecta lo que significará para tu vida diaria contar con tu propio medio de transporte. ¿Te facilitará el trabajo? ¿Mejorará tu calidad de vida? En definitiva, la relevancia de tu meta es el motor emocional que te impulsa a mantener el rumbo. Las grandes empresas trabajan con metas que están alineadas con su misión y visión corporativa. Tú, en cambio, alinéalo con tus valores, tu familia y tu futuro. Así, cada decisión financiera, cada vez que eliges no gastar en algo superfluo, se convierte en un paso sólido hacia ese sueño que de verdad te importa. Paso 5. Establece un plazo definido. Las metas sin fecha límite corren el riesgo de quedarse en simples sueños que pospondrás una y otra vez. Imagina que quieres aprender un idioma. Si nunca te pones una fecha para presentar un examen o para hacer un viaje donde debas hablarlo, es probable que lo vayas dejando para algún día. Lo mismo ocurre con el dinero. Pon un plazo de tiempo a tu meta, 1 mes, 6 meses, 1 año o incluso más, dependiendo de su magnitud y dificultad. Luego,
divide ese tiempo en etapas. Por ejemplo, si tu objetivo es ahorrar $10,000 en 2 años, desglósalo en metas trimestrales de $1,250. De esta forma, podrás verificar cada 3 meses si vas al ritmo adecuado o si necesitas ajustar tu estrategia. Haz uso de recordatorios y alarmas. Muchos calendarios y aplicaciones pueden avisarte una vez al mes para que revises cuánto has logrado. Este seguimiento puntual se convierte en una especie de reunión de resultados que te mantiene en el camino. Las grandes empresas tienen juntas periódicas para revisar sus objetivos financieros y de negocio. Tú puedes replicar ese hábito con tus propias finanzas, programándote un check-in mensual o semanal. Así evitas descuidos y te adaptas rápidamente a los cambios. Al combinar estos 5 pasos, el método SMART convierte lo que antes parecía un simple deseo en un plan claro y estructurado. La magia radica en su sencillez y en la forma en que crea una hoja de ruta para tu dinero. Hazlo paso a paso. 1. Define con exactitud lo que quieres lograr. 2. Encuentra maneras de medir tu avance. 3. Asegúrate de que sea alcanzable según tus ingresos y gastos. 4. Identifica por qué es relevante para tu vida y tus valores. 5. Coloca un plazo para darle foco y urgencia. Aplicar este sistema no solo es práctico, sino que puede llevarte a una transformación completa en tu forma de ver y manejar tus finanzas. Te permitirá pasar de un estado de incertidumbre, ¿en qué se me va el dinero?, a uno de control y proyección futura. Sé exactamente cuánto ahorro y cuánto tiempo me tomará alcanzar mi meta. ¿Te sientes listo para comenzar? Y recuerda, el método SMART no se limita únicamente a metas de ahorro. Puedes aplicarlo a cualquier proyecto financiero o personal, como saldar deudas, invertir en bolsa, emprender un negocio o incluso planificar tu jubilación. Da el salto hacia el éxito financiero. El secreto que utilizan las grandes empresas para alcanzar sus objetivos también está disponible para ti. No necesitas un título en finanzas ni contar con millones en tu cuenta bancaria para comenzar a aplicar el método SMART. Solo requieres compromiso y constancia. Y lo mejor es que cuanto más lo uses, más natural se volverá para ti plantear metas de forma inteligente, tanto en el ámbito económico como en tu vida personal. Empieza hoy mismo. Toma un papel o tu celular y escribe la meta SMART que impulsará tu camino hacia la libertad financiera o hacia ese sueño que tanto anhelas. No subestimes el poder de la planificación. Cada paso cuenta y cada decisión financiera que tomes con conciencia será un ladrillo más en la construcción de un futuro sólido. Comparte tu aprendizaje. Si este contenido te ha ayudado a ver tus finanzas de otra manera o te ha dado el impulso para empezar a ahorrar, te invito a compartir este video con esa persona que siempre te habla de que quiere mejorar su economía o que sueña con un gran viaje. Suscríbete para más consejos sobre cómo lograr estabilidad y crecimiento financiero. Cada acción que tomes hoy, desde compartir conocimientos hasta dar el primer paso con tu propio plan, te acerca a un futuro lleno de oportunidades. Y como dirían los grandes estrategas, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo.